Hola jóvenes, continuando con las sesiones de aritmética. Esta sesión 8 se titula Adición en números naturales. A la acción de agregar, agrupar o añadir le llamamos adición. ¿Cuáles son los elementos de la adición? Pues son los números que queremos sumar, que se llaman sumandos, el signo para identificar la operación, que es una pequeña cruz. El resultado de la operación se denomina suma total. En este ejemplo, 13 más 27 más 58 igual a 98. Identifiquemos estos elementos de la adición. 13, 22, 27 y 58 serán los sumandos. Las cruces serán los signos y el resultado 98, la suma total. Luego tenemos unas propiedades de la adición de números naturales. La propiedad clausura: si sumamos dos o más números naturales, el resultado también es otro número natural. Ejemplo, si 87 pertenece a los naturales y 13 también pertenece a los naturales, entonces la suma de esos dos números resultaría 100, que también pertenece a los números naturales. Es decir, que si A es un número y pertenece a los números naturales y B también pertenece a los números naturales, entonces A más B también va a pertenecer a números naturales. Luego tenemos la propiedad conmutativa, donde nos indica que el orden de los sumandos no altera la suma total. Por ejemplo, si tenemos 26 que pertenece a los números naturales y 14 que también pertenece a los números naturales, entonces la suma de 26 más 14 es igual a decir 14 más 26, igual sigue resultando una suma total de 40. Es decir, si A pertenece a números naturales y B pertenece a los números naturales, entonces A más B es igual a B más A. Alterar el orden de los sumandos no altera la suma, ¿ok? Luego tenemos la propiedad asociativa, donde nos dice que la forma como agrupamos los sumandos no altera la suma total. Por ejemplo, si es que 8 pertenece a los números naturales y 7 pertenece a los números naturales, entonces 8, sumando primero 8 más 7 en un paréntesis más 5, es igual a decir 8 más la suma parcial de 7 más 5. Acá estamos agrupando al inicio 8 más 7 y luego 7 más 5. Estas sumas, la suma total te va a salir 20 en ambos casos. Es decir, que si A pertenece a los números naturales, B pertenece a los números naturales y C también pertenece a los números naturales, entonces si agrupamos primero una suma parcial de A más B y luego más C, va a ser igual a decir que le sumemos A más la suma parcial de B más C. La propiedad disociativa. En una adición, al descomponer uno de los sumandos en dos o más sumandos, la suma no se altera. Esta propiedad es recíproca a la anterior, a la asociativa. Ejemplo, si 12 y 5 pertenece a n números naturales, entonces si sumamos 12 más 5 es igual a decir la suma parcial de la descomposición de 12, que puede ser en este caso un 7 más 5, 9 más 3, 8 más 4, 4 más 8, porque 12 es igual a 4 más 8. Es decir, entonces, si A y B pertenecen a números naturales, entonces al sumar A más B es igual a decir que la suma parcial de X más Y más B, porque A es igual a la suma parcial de X más Y. Propiedad del elemento neutro. Si sumamos cualquier número natural con el elemento neutro o el 0, el resultado sigue siendo el mismo número natural. Por ejemplo, si 3 pertenece a los números naturales, entonces 3 más 0 es igual a 0 más 3 igual a 3. Es decir, si un número, en este caso A, pertenece a n, entonces 0 más A es igual a 0 más A, o A más 0 es igual a A. Nota: en el conjunto Z o números enteros, el número opuesto o contrario de un número A es aquel número menos A, llamado elemento inverso aditivo de A. Ya que sumamos ambos números nos da el módulo 0. Por ejemplo, 6 más menos 6, que es su inversa, es igual a decir menos 6 más 6 igual a 0. Es decir, entonces, si A más menos A es igual a decir menos A más A es igual a 0.
Hay que completar estos ejercicios de acuerdo a qué propiedad se está observando en estos 5 ejemplos. En el caso 1, en A, 32 más 27 igual a 59. ¿Qué propiedad será? Acá todos son números naturales, entonces será la propiedad de clausura. En el B, 210 más 0 igual a 210. ¿Qué observan? Que se está sumando el elemento neutro, entonces esta es la propiedad del elemento neutro. En C, suma parcial de 7 más 3 más 12 es igual a sumar 7 más la suma parcial de 3 más 12. Acá se está cambiando de agrupación, pero la suma no se altera. Esta es la propiedad asociativa. En el caso de 23 más 57 es igual a 57 más 23, se está alterando los sumandos en orden. Y acá se coloca primero el 57 y después el 23. Esta es la propiedad conmutativa. En el caso de 7 más 15 es igual a 7 más 3 más 12. 3 más 12 es 15. Esta se está descomponiendo el número 15. Entonces esta es la propiedad disociativa. Luego tenemos acá métodos prácticos para sumar utilizando las propiedades. Hallar dos números que sumados te resulten el que te está pidiendo. Por ejemplo, para que la suma te dé 10, 1 más 9. ¿Qué otros sumandos te pueden resultar 10? Muy bien. 2 más 8 también te resulta 10. 3 más 7 también. 4 más 6 también resulta 10. ¿Qué sumandos te resultan 13? A ver. Un 8 más 5. Muy bien. ¿Qué otros sumandos podría ser para que te resulte 13? Puede ser 10 más 3. También puede ser 13 más 0. O 9 más 4, ¿no? Así se utilizan estos métodos para hallar esta suma. Para el caso de 17 podría ser un 12 más 5, un 11 más 6, un 8 más 9, y así hay más sumandos que te den 17. En este ejercicio vamos a desarrollar mentalmente estas adiciones de manera horizontal. Para ello vamos a usar de esta manera agrupando decenas con unidades. Para hacerlo más rápido, miren el ejemplo: 73 más 27 es agrupando 70 más 20 y luego 7 más 3, las unidades. De manera rápida entonces hacemos lo siguiente: 23 más 72, 20 más 70 es más 3 más 2, sería 95. 17 más 81 es 10 más 80 y 7 más 1. 64 más 45, 60 más 40 más 9, ¿no? Lo mismo por acá, y de ahí en su cuaderno colocan cuánto sería esa suma. Por acá tenemos otros ejercicios mentales formando grupos de 10. Por ejemplo, este 2 con el 8, 10. Este 7 con el 3, 10. Este 5 con el otro 5. Este 1 con el 9 y el 4 bajaría. Entonces formamos 4 grupos de 10. Sería 40 más este 4, 44, ¿no? Lo mismo hacemos con este primer ejercicio. Por ejemplo, si agrupamos el 2 con el 8... Luego el 7 con el 3, nos quedarían dos grupos de 10 y más el 5, ¿no? Sería entonces 25. Lo mismo en el segundo caso, agrupando el 1 con el 9, el 3 con el 7 y el 5 con el 5, nos quedarían tres grupos de 10, 30. En el otro caso, ¿cómo sería? 6 con quién lo agruparíamos? Con el 4, el 2 con el 8 y el 7 con el 3, ¿no? Tres grupos de 3, que sería igual a 30 también. ¿Vieron? Es una forma más rápida de efectuar sumas.
o adiciones. En el último caso, ¿cómo lo harían? Lo completan en su cuaderno, ¿ok? En este siguiente ejercicio hay que realizar siguientes adiciones y hallar las últimas cifras de estas sumas totales. En este caso de A, B y C, A, B y C. Miren, si observan, primero es 2 más 22 más 222 más 2222. En tal caso se van a repetir estos números hasta el último número que tiene ¿cuántas cifras? 8 cifras. Si ustedes suman esto, ¿cuánto será el valor de C, que es la última cifra de la suma? No es lo mismo que multiplicar 2 por 8, porque acá ¿cuántos 2 vamos a encontrar en las últimas cifras? 1, 2, 3, 4, hasta 8, ¿verdad? Entonces sería de la misma forma que es de esta. 2 más 22 más 222 hasta el último número que tiene 8 cifras, ¿no? Si acá hay 8 veces 2 sería igual 2 por 8, 16. Llevamos 1. Acá en el siguiente no hay 8. No hay 8 veces 2, sino 7 veces. Entonces sería 7 por 2, 14. Más el 1, 15. Llevamos otro 1 a las centenas. El siguiente, acá ¿cuántos 2 encontramos? 6, ¿no? 6 por 2, 12, más el 1, 13. Y llevamos 1 al siguiente. Entonces, ¿cuánto vale ABC? En este caso, ABC, que son las últimas cifras de esta adición, es igual a 3, 5, 6. De la suma total, esas son las últimas cifras. Lo mismo aplicamos en el siguiente caso. Si observan cuántas cifras tiene este último número, el primero es 1, luego 31, luego 131, 3131 y el último es este de 8 cifras también. Entonces, ¿C a qué sería igual? ¿Cuántos unos encontramos en esta suma? En estos comandos, 8, ¿verdad? 8 por 1 sería 8, C sería 8. Y luego, ¿cuántos 3? 7. 7 por 3, 21. Entonces colocamos el 1 y llevamos 2. Luego, ¿qué sigue? ¿Qué otra cifra? El 1. ¿Cuántos unos de vuelta? Nuevamente encontramos 6 unos por 1, 6. Más el 2 que llevamos, 8. Entonces sería 818. A sería 8. B sería 1 y C 8. ¿Ok? En el siguiente caso, aplicamos lo mismo. ¿Cuántas cifras tiene el último numeral? 8 cifras también, ¿no? Entonces, ¿cuántos 3 tiene la última? En las unidades, ¿cuántos 3 encontramos? 8. Sería 24. Llevamos 2 a las decenas. ¿Cuántos 3 encontramos en las decenas? Menos un 3 serían 7 por 3, 21. Más el 2 que llevamos del 24, 23. Entonces, llevamos 2. Ahora 6 por 3, 18, más el 2 que llevamos, 20. Y seguimos llevando 2. Entonces, estas son las últimas cifras de esa suma total. 0, 3, 4. Ahora hay unas sumas adicionales que tienen fórmulas para desarrollar. Por ejemplo, si sumamos los primeros 10 números consecutivos o sumamos los primeros 20 números consecutivos, podemos aplicar una fórmula. En este caso se da de la siguiente forma. Cuando el último número, por ejemplo, es n, y tú tienes que sumar 1 más 2 más 3 hasta el último número, que puede ser un número n, la suma de esos números es igual a n por n más 1 entre 2. Es igual a decir ese último número por el siguiente entre 2. En este ejemplo, de 1 más 2 hasta el 10 es igual a decir que n es 10 y la suma sería 10 por 11 entre 2 igual a 110 entre 2. Entonces sería 55. Si tú sumas 1 más 2 más 3 hasta el número 10 va a ser 55. En el siguiente caso tenemos la suma de números pares. 2, 4, 6 más 8 hasta el 20. Acá el último número es 20. Entonces vamos a colocarlo en la siguiente fórmula. La fórmula sería el último número por el siguiente. Acá el último número es 20. Entonces la suma sería 20 por 20 más 1, que es igual a 20 por 21 igual a 420. En el siguiente caso, ¿cómo sería la suma de
números impares consecutivos. Acá el último número se eleva al cuadrado. Entonces, si acá el último número es 19, sería 19 al cuadrado igual a 171. De acá tienen estos ejercicios para que resuelvan como tarea. Acá tienen que unir cuál es la propiedad asociativa. Está en el A, B, C, D o E. Cuál es la propiedad del elemento neutro. Ejecutar las sumas prácticas de acuerdo a los métodos que hemos visto. Cuídense mucho y no olviden desarrollar y practicar.